Efesios 3, versículo 14. Escuchen lo que dijo Pablo. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre. Aquí está la oración de Pablo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Pablo está diciendo, estoy orando al Padre y le estoy pidiendo que permita que su Espíritu los fortalezca para que, este es el propósito, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la Iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cuál es la oración de Pablo? Es que el Espíritu te lleve a un entendimiento pleno del amor de Cristo. Siempre apunta a Cristo. Aquí el movimiento carismático no pasa la prueba de exaltar a Cristo por encima de todo al exaltar una imagen falsa del Espíritu Santo que ellos han inventado. Enséñame una persona obsesionada con el Espíritu Santo y te mostraré una persona no llena del Espíritu Santo. Enséñame una persona obsesionada con el Señor Jesucristo, nunca cansándose de aprender y amarlo, prácticamente cautivada por su gloria magnífica y buscando obedecerlo y ser como Él, y te mostraré una persona llena del Espíritu. Así se ve una persona llena del Espíritu. Gran parte del movimiento, de hecho, es anticristo. Historias acerca de visiones de Jesús en círculos carismáticos realmente me aterran. Algunos han proclamado que han visto a Jesús vestido como bombero. Otros lo han visto de cientos de metros de alto. Otros se reúnen con Él de manera habitual en el baño. Algunos lo han visto bailar en un basurero. Otros lo han visto sentado en una silla de ruedas en un lugar que cuida gente de edad. Otros han caminado con Él por mucho tiempo en la playa, y así siguen. Un autor carismático dice, y cito, poco tiempo después de que el Espíritu Santo se revelara a sí mismo, vi a Jesús. Y después le pregunté al Señor que me llevara a su lugar secreto. Estaba acostado en el pasto y dije, Jesús, ¿te acostarías a mi lado? Estábamos ahí, juntos, mirándonos el uno al otro a los ojos. El Padre también vino y se reclinó junto a Jesús. Fin de la cita. Emocionalismo, fantasía absurda, que no tiene nada que ver con Jesús o el Espíritu Santo. Engaños, probablemente. Mentiras, seguro. Pero no encuentran su fuente en el Espíritu Santo. Y no solo son esas imágenes absurdas, como las que lees en el cielo es real, supuestamente de un niño de 4 años que fue al cielo y regresó y describió a Jesús y el caballo de Jesús, y Jesús siendo de estatura más baja que Miguel. Digo, eso es ya bastante malo en sí, pero lo que es peor son las herejías acerca de Él. En el libro van a leer de esto. Jesús no vino a la tierra como Dios en carne humana. Él nunca dijo ser Dios, dicen ellos. Él adoptó la naturaleza pecaminosa de Satanás en la cruz, murió espiritualmente y se fue al infierno por 3 días. El predicador de la prosperidad, Kenneth Copeland, exhibe la manera blasfema y no bíblica en la cual Jesucristo es tratado en el movimiento de palabra de fe. Y cito, ¿cómo entonces Jesús en la cruz dijo, Dios mío? Porque Dios ya no era su Padre. Él asumió la naturaleza de Satanás. Y les estoy diciendo, Jesús está en medio de ese foso. Él está sufriendo todo lo que hay por sufrir. Su pequeño espíritu menospreciado está ahí en la profundidad de eso y el diablo piensa que lo ha destruido, pero de pronto Dios comenzó a hablar. Fin de la cita. Creflo Dollar, otro promotor de palabra de fe, mostrando la misma irreverencia, cuestionando la deidad de Cristo, y cito, dijo, Jesús no fue perfecto, Él creció hasta llegar a ser perfecto. Tú sabes, Jesús en una escritura en la Biblia fue en un viaje y se cansó. Más vale que esperes que Dios no se cansara, pero Jesús se cansó.
Y si Él hubiera venido como Dios y se cansara, Él dice que se sentó ahí junto al pozo porque estaba cansado. Hombre, estamos en problemas. Y alguien dice, bueno, Jesús vino como Dios. Bueno, ¿cuántos de ustedes saben que la Biblia dice que Jesús nunca se cansa ni se duerme? Y sin embargo, en el libro de Marcos vemos a Jesús dormido en la parte de atrás del barco. Fin de la cita. ¿Qué tipo de manera de pensar confusa, irresponsable, ridícula es esa? Estar presentando conceptos equivocados acerca de la deidad de Cristo. Él no vino como Dios. Y el movimiento de palabra de fe es culpable, por un lado, de posicionarse a sí mismo y todos los que están en su movimiento como si fueran de Dios. Kenneth Copeland pretende hablar en nombre de Jesús como Sarah Young lo hace en sus pequeños libros torpes. Y él dice lo siguiente, este es Kenneth Copeland hablando en nombre de Jesús, y cito, no se molesten cuando la gente los acuse de pensar que son Dios. Me crucificaron a mí por decir que yo era Dios. Yo no dije que era Dios, yo solo dije que caminé con Él y Él estaba conmigo. Aleluya. Fin de la cita. Arrogancia desenfrenada, torpeza, mentiras abiertas, blasfemia, obvia. ¿Y dónde están estos carismáticos que creen la verdad acerca de Jesucristo al llamar a estas personas a que salgan de esto y prácticamente aplasten o hagan a un lado su influencia? Solo el espíritu del anticristo inspiraría ese tipo de enseñanza no bíblica abierta. Y puedes ir más allá de cosas absurdas acerca de Cristo y herejías acerca de Cristo a representaciones equivocadas del Evangelio. Y esto es bastante extenso. Sabemos por qué el Espíritu Santo vino, para convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio, y para que creyeran en el Señor Jesucristo. Él vino a dar testimonio de la verdad histórica del Evangelio, como dice Hechos 5. Él vino a capacitar a aquellos que predican su mensaje salvador, 1 de Pedro 1:12. Conocemos la obra del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es fiel al Evangelio. El Espíritu Santo nunca representaría de manera equivocada el Evangelio. Entonces, en donde quiera que la verdad del Evangelio es devaluada de manera visible, sabemos que no es la obra del Espíritu Santo. Y permíteme ser muy franco, cualquier movimiento que puede abrazar de manera plena el catolicismo romano no es un movimiento cuya autoría es del Espíritu Santo, porque ese es un evangelio falso. ¿Por qué hacen eso? Porque están basados en una experiencia falsa en común. La doctrina sana es subyugada a la experiencia espiritual. Cuando tienes una experiencia espiritual falsa, se abrazan con gusto formas falsas del Evangelio. La renovación carismática católica comenzó en 1967, cuando un grupo de estudiantes recibieron, y cito, el bautismo, fin de la cita, y hablaron un idioma de balbuceo. Realmente no fue un idioma, fue balbuceo. El movimiento fue oficialmente reconocido por el Papa Juan Pablo II. ¿Por qué? Porque los católicos absorben. Así es como el sistema crece. Has oído seguramente del Papa recientemente que dijo, oye, bienvenidos de regreso a todos a la iglesia. Homosexuales, está bien, ateos, también vas al cielo si haces tu mejor esfuerzo. Ese es el catolicismo romano. Absorbe a los herejes, absorbe a los disidentes, absorbe a la gente que está afuera. Simplemente haz crecer el sistema. ¿Por qué? Porque el sistema tiene un rey, y ese es el rey de las tinieblas. Para el año 2000, este es el año 2000, habían 120 millones de católicos carismáticos. Hay más de 500 millones de carismáticos, entonces 1 de cada 5 es un católico romano a nivel global. Los católicos carismáticos se aferran, adoptan una teología católica, doctrina católica, y niegan que un creyente es justificado por la fe únicamente, ¿no es cierto? ¿Es por qué? Por obras. Ellos creen en la eficacia ex opere operato de los 7 sacramentos romanos. Están hasta acá en la idolatría de la misa católica, en ese intento horrendo de volver a sacrificar una y otra vez a Cristo. En una manera idólatra veneran a María y a los santos, y han sido abrazados de manera plena por pentecostales protestantes. ¿Por qué alguien haría eso? Hacer una concesión al catolicismo. Simplemente se vuelven parte de la tela contemporánea de los evangélicos. Escuchen este reporte y cito, 10,000 carismáticos y pentecostales oraron, cantaron, bailaron, aplaudieron
y gritaron bajo el vínculo en común del Espíritu Santo durante una convención ecuménica de 4 días el verano pasado. Alrededor de la mitad de los participantes en el Congreso del Espíritu Santo y la evangelización del mundo eran católicos. El Espíritu Santo quiere romper, quiere derribar las paredes entre católicos y protestantes, dijo Vinson Synan, el director teológico de la Universidad de Pat Robertson, quien guió el Congreso. Fin de la cita. Si este movimiento puede abrazar, darle la bienvenida al catolicismo, no es un movimiento del Espíritu Santo. La teología católico-romana está corrupta, tiene un evangelio falso. El espíritu atrás de la renovación católica carismática no es el Espíritu Santo. No solo ellos. A nivel mundial, hay 24 millones de carismáticos que pertenecen a un grupo que puede ser llamado los pentecostales de unidad. ¿Qué es el pentecostalismo de unidad? Algunas veces lo ves como Jesús únicamente. Niega la Trinidad. 24 millones niegan la Trinidad. Alrededor de 1 de cada 4 en Estados Unidos de Norteamérica. ¿Qué es lo que creen? Creen en lo que se llama el modalismo, que solo hay un Dios y aparece en 3 modos diferentes. Algunas veces es el Padre, algunas veces es el Hijo, y algunas veces es el Espíritu, pero nunca es los 3 al mismo tiempo. Él tiene estos 3 modos en los cuales Él puede aparecer. Un poco de problema, ¿no es cierto?, con esto en el bautismo de Jesús, ¿verdad? Y Él está cambiando rápidamente ahí, pero remontándonos al credo atanasio, fue establecido que Dios es el Padre, Hijo, Espíritu, 3 personas que son coiguales, coexistentes, divinas. El modalismo ha sido condenado a lo largo de la historia de la Iglesia como una herejía al nivel más elemental que literalmente ataca la naturaleza de Dios y te aísla de la posibilidad de la salvación. Probablemente el pentecostal de unidad más prominente que conocerías tú sería T.D. Jakes, quien niega la Trinidad. No tienes al Dios verdadero, no tienes al verdadero Cristo, no tienes al Espíritu verdadero. El modalista dice esto, que hay un Dios que puede ser designado por 3 diferentes nombres. Él puede ser llamado Padre, Hijo y Espíritu Santo en momentos diferentes. Estos no son personas diferentes, simplemente son modos diferentes de un Dios. Entonces Dios puede ser llamado Padre como el creador del mundo y el que dio la ley. Él puede ser llamado Hijo, como el Dios encarnado en Jesucristo. Él puede ser llamado el Espíritu Santo, como Dios en la época de la Iglesia. Y de la misma manera, Jesucristo es Dios y el Espíritu de Dios, pero no como personas distintas. Los concilios de Nicea en el 325 y Constantinopla en el 381 condenaron de manera universal el modalismo como herejía. La iglesia más grande en Estados Unidos de Norteamérica es, creo que ustedes la podrán llamar iglesia con una I latina minúscula, es la de Joel Osteen en Houston. Una variedad superficial de universalismo. El universalismo está en un contraste totalmente opuesto con todo lo que las Escrituras dicen, y cuando se le preguntó qué era lo que pensaba acerca de personas que se rehusaban a aceptar a Jesucristo, él dio una respuesta que podría haber salido de los labios del Papa Francisco. Él dijo, bueno, y cito, no sé si creo que están mal, yo creo, esto es lo que la Biblia enseña, y a partir de la fe cristiana, esto es lo que yo creo, pero yo solo creo que solo Dios va a juzgar el corazón de una persona. Yo he pasado mucho tiempo en India con mi papá, y no conozco mucho acerca de su religión, pero sé que aman a Dios, y no sé, he visto su sinceridad, entonces no sé, yo sé que para mí, y esto es lo que la Biblia enseña, yo quiero tener una relación con Jesús. Fin de la cita. En una ocasión diferente se le preguntó si los mormones eran verdaderos cristianos, y su respuesta fue, y cito, bueno, en mi mente lo son. Mitt Romney ha dicho que él cree en Cristo como su Salvador, y eso es lo que yo creo. Entonces tú sabes, yo no soy el que puede juzgar los pequeños detalles. Entonces yo creo que lo son. Fin de la cita. ¿Entiendes lo influyente que es él? Es inmenso. Esto es universalismo. Por cierto, el mormonismo dijo experimentar los mismos fenómenos sobrenaturales que los pentecostales y carismáticos experimentan hoy.
En la dedicación del templo Kirtland, que fue construido en 1836 por José Smith reportó los siguientes fenómenos que ocurrieron ahí en la dedicación del templo: lenguas, profecía y visiones milagrosas. Otros relatos de testigos oculares son, y cito, hubieron grandes manifestaciones de poder, tales como hablar en lenguas, ver visiones, administraciones de ángeles. Ahí el Espíritu del Señor, como en el día de Pentecostés, fue derramado de manera abundante. Cientos de ancianos hablaron en lenguas. Fin de la cita. Ahí lo tienes. Más